Sonidos del desierto. Las melodías del norte de Chile hacen eco en el arte. Conocemos las reflexiones detrás de creadores y creadoras que habitan los distintos territorios de un desierto que está lleno de vida y de música. Este programa es financiado con aportes del Fondo de la Música 2021 entregados por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Bienvenidas y bienvenidos a este programa que se realiza desde la comuna de Caldera, en la costa de Atacama. Mi nombre es Daniel Campos y junto a mi compañera Tania Muñoz les queremos saludar en esta emisión del podcast Sonidos del Desierto. Así es, querido Daniel. Este programa da espacio a artistas dedicados a la música en todo el norte de Chile, un territorio que puede parecer hostil y sin vida, pero que por el contrario es amable y tiene mucha música que regalarnos. Hoy nos acompaña un músico, productor, compositor, profesor muy interesante. Así es, hoy día estamos junto a Mauro Lamas. Mauro Lamas es un músico, profesor y productor musical radicado en Copiapó. Posee estudios en Chile y el extranjero. Se desarrolla como compositor y arreglista, intérprete de piano y contrabajo. Participa de varios proyectos musicales en el ámbito del jazz, música latinoamericana y el docto, componiendo y arreglando piezas sinfónicas, corales y de cámara para televisión y cine. Trabajos encargados por distintas orquestas, empresas y fundaciones. Además, es administrador y director de ML Producciones Musicales, ofreciendo servicios de producción a distintos músicos de Atacama y del país, con un estudio de primer nivel ubicado en su hogar. Hola Mauro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Acá bien? Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy, acá en Sonidos del Desierto, desde la ciudad de Caldera. Calor. Y queríamos empezar por el principio. ¿Cómo llegaste al mundo de la música? Bueno, yo creo que me la encontré, por lo cual nunca fue mía. Solamente la tomé prestada por un momento. Claro, llevo bastantes años abusando de su buena paciencia y disponibilidad. Creo que tiene que ver mucho con la familia. Hay una mezcla entre lo esencial y lo existencial, ya que lo esencial tal vez viene de parte familiar en términos de mi abuelo. Yo soy de Iquique, del norte también, en donde hay salitreras y mi abuelo participaban en ese tipo de cosas, en estudiantinas, en ese tipo de actividades con instrumentos de allá. Y también cantaban y todo eso siempre estuvo en la familia. Y yo creo que algo de ahí tuve que agarrar. Y en lo que me tocó vivir fue que mi papá ensayaba con su grupo en su casa, en mi casa, que era cuando pequeño, y yo me metía a la mala ahí a echar a perder los instrumentos, me retaban los otros músicos, que era patú, hasta que le fui cayendo bien a uno de los músicos, a Lucho Portilla, me acuerdo, al tecladista, deja que toque el niño un rato. Me permitieron tocar un órgano de 2 pisos que había en ese momento, y de ahí hacía mis primeros garabatos, hasta que mi papá me ordenó un poquito con algunas cositas, me enseñó unas melodías, y ahí me fui enganchando poquito, hasta que me perdí. Oye, ¿cómo se llamaba la banda? Quinto Capítulo se llamaba la banda, mi papá. Después se enojaron y Quinta Revolución eran muy peleadores, pero cosas que hoy día perduran igual. Pero mi papá, claro, yo creo que mi primer maestro fue mi padre. ¿Qué instrumento tocaba tu papá? Y mi papá cantaba y tocaba bajo, pero toca guitarra y un poquito piano. Pero siempre en el mundo popular. Okay. Siempre influenciado por la música que está dentro de ese género. Súper. Todo un linaje ligado a la música. Qué hermoso igual. ¿Cómo ha sido, a partir de esta experiencia, aprender con tu padre y absorber desde el grupo tu trabajo como músico, como profesor, como compositor? ¿Cómo ha sido producir o llegar a este nivel dentro de la región de Atacama, específicamente en la ciudad de Copiapó? Hay hartas preguntas y hartas respuestas, imagino, para tratar de metabolizar en cierta medida todo. Si partimos desde ahora, claro, hay una cosa tal vez evidente. Yo creo que siempre el arte de alguna manera demanda una obra como evidencia, lo cual
la obra en sí mismo es la conclusión de un camino. Tal vez podemos discutir que también se habla que la obra es el proceso y hay muchas perspectivas respecto a la obra. Pero bueno, yo creo que tal vez por eso de alguna manera puede existir cierta referencia hacia lo que estoy haciendo, porque hay material, como se dice, contenido. Claro. Bueno, y para ello es también un camino, no es llegar y encontrarse y disparar la obra. Y ese camino es tal vez que tú me estás tratando de preguntar, ¿no es cierto? Claro. Ya. Saber cómo se te da todo esto. Bueno, como les dije, perdón, yo no soy de acá, yo soy iquiqueño, llegué por razones de, bueno, una historia muy larga, pero yo estaba estudiando en Francia ese año, el año 2000, sin ninguna relación con Copiapó, ninguna relación. Tenía ahí casi, no mi vida en más ni nada por el estilo, pero tenía ciertas proyecciones, tenía mi pareja de allá, cierta futura carta de residencia, estaba casi todo andando. Sin embargo, me invitaron a hacer un trabajo acá cuando la Universidad de Atacama tenía un coro y una orquesta. Y envié mi trabajo, que me contrataron como tal, y envié mi trabajo. Y después tenía que volver a Chile por las cuestiones de las visas, estudios, etc. Y me invitaron a ver el ensayo acá. Yo me estaba moviendo entre Iquique, Santiago y Serena, andaba deambulando en ese tiempo como joven libre. Y me invitaron, bueno, y vine, pues ya acá conocí a la gente, me invitaron. En ese momento también conocí a personas y empecé a generar nexo. Bueno, en ese momento también conocí a la mamá de mis hijos y, bueno, se formó una familia y me fui quedando. Voy y vuelvo, bueno. Se tuvo que cancelar lo de Europa y me fui quedando acá, sin querer queriendo. Pero llegué por en torno a la música. Entonces ahí empecé a trabajar y haciendo un pequeño espacio. Había mucho que hacer acá en Copiapó. Había harta gente trabajando y todos buscando un pequeño espacio, así que no había que quitarle ningún lugar a nadie. Así que empezamos a participar de esa actividad muy, muy natural, que es hacerse su pequeño espacio, pero con lo único que uno sabe hacer, ¿no es cierto? Y eso también le da cierta honestidad, nunca tratar de hacer algo que uno no sabe. Y como también se mencionó ahí, que también soy profesor y empecé a trabajar también en un colegio como profesor, que generalmente absorbió mayor parte de mi tiempo. Bueno, eso me llevó poco a poco a encontrarme con gente que yo creo que empezó a metabolizar mis ganas, ordenó mis ideas, llegaron los hijos, que son como los génesis, ¿no es cierto? Es un renacer nuevamente, tengo 3 génesis. Entonces, 3 veces me he tenido que reconfigurar y ordenar la brújula en torno a eso, y eso también te ayuda a tomar decisiones, porque uno a veces tiende a postergar las decisiones en la vida. Y estos tipos de estímulos ayudan a dar el paso y hacerse cargo de eso. Hasta que empecé a consolidar una idea, y eso está en torno a lo que tú preguntabas, ¿no es cierto? Que es abrir caminos en torno a lo otro que sabía hacer. Como estudié composición también, en ese momento quería también ejercerlo. Y empecé a equiparme para grabar mis cosas. Genial. Yo creo que eso explica el origen de todo, o sea, el equiparme para grabar mis cosas. Estoy hablando del año 2001, torno 2002, probablemente. Y hasta alguien dijo, oye, quiero grabar, oye, pero si el Lama te podría grabar. Pues yo no compré para grabar, compré para... Podríamos decir, hoy día le llamaríamos como un home studio, ¿no es cierto? Tal cual. Eso, así como podríamos decir que partió todo esto en torno a esa idea de generar contenido. Mauro, tú eres de ascendencia de ¿no? Sí, en los papeles lo dice. Ya. No sé si tengo... ¿Eso influye de algún modo tu relación con el territorio y la música que compones? No. ¿O ayudas a producir? No, soy honesto en ese sentido. Yo creo que, mi ascendencia de es por parte de mi madre, la abuela de mi mamá. Y mi mamá nos hizo siempre que hiciéramos ese ejercicio de sacar la ascendencia, o sea, sacar nuestro certificado. Pero en términos culturales, yo soy de Iquique, como les dije, nací en Iquique y yo tengo una relación más directa con el cuento de la zona allá. O sea, algunos me conocen como, por eso cuando hablé en un principio del mundo, como hablamos en un momento del término folclórico, Claro. tiene que ver con esa relación de esa tierra. Manejo de esos instrumentos, tanto los aerófonos, cordófonos, que son de allá, porque están al lado mío, y nosotros íbamos con la mochila y la quena colgada o el charango colgado. Era parte de nuestra iquiqueño. Así y así. Entonces mi relación, yo creo que está más ligada a esa zona. Sí, tal vez genéticamente hay una relación diaguita.
Pero yo creo que finalmente son fronteras culturales que uno pone nomás. Hoy día yo estoy acá usando zapatillas, tal vez, camisa, y Claro. estamos con iluminación tal cual. Entonces, en concreto, yo creo que es el resumen de lo que pasó hace tanto tiempo y ya se te condensa en ti nomás, tienes que vivir con lo que te tocó. Exacto, igual como hay un imaginario del desierto po, y tú te mueves como de mar a cordillera, pasando por el desierto. ¿Eso puede influenciar un poco? Sí, mira, a propósito, casi nombras el título de una obra que entregué hace 2 semanas que se llama Entre mar y desierto, que se la entregué al ensamble Cronos, que también está haciendo harta actividad, una obra para piano, violín y cello. Y ya la estrenaron en Tierra María, ahora la estrenan en Caldera, y creo que no sé, creo como el 10 de diciembre la estrenan acá en Copiapó. Yo quiero aprovechar de registrarla. Así que, bueno, sí, yo creo que mi respuesta tiene relación directamente con ese viaje del río. Hay una obra que compuse ahora para el Quinteto de Atacama que se llama Curuyaru, que es justamente el viaje del río. Y está en diaguita toda la narración. Perfecto. Oh, qué Y habla también de esas etapas que tiene el río, del nacer, ¿no es cierto? El de bajar y descansar en las lagunas. Y luego encontrarse con la triste realidad de los valles, que es la obstrucción, el abuso del agua sobre ella. Pero sin embargo, a pesar de eso, vuelve a reflotarse antes, vuelve a nacer las navas y cierta resistencia al agua. Entonces se llama Curuyaru y tiene esa narración. Te lo hablo desde obras, porque en cierta medida quiero contestar tu pregunta. Está ahí condensado. Okay. Hay una conexión ahí importante. No, de todas maneras. Si es que no aflora por como lo personal, aflora porque la vida pulsa también, ¿no? Como que Sí. los caminos te llevaron igual a encontrarte con esa parte Sí, de la familia, de la sangre. Sí, de todas maneras. Qué interesante, De ¿no? todas maneras. Vamos a ir con el primer tema de Mauro. Así que ahora vamos a esta pequeña pausa musical y volvemos con el segundo bloque en Sonidos del Desierto. Ha brotado el desierto en mil diversas flores, hermoseando el paisaje, volviéndolo pradera. Se esparcen las esencias, efímeros colores que trajo silenciosa la augusta primavera. Eternizo el instante que besa mi conciencia y lo inmenso del siglo enmudece mi voz, recorriendo incansable espíritu y esencia. Aletea la alquimia infinita de Dios. En el verde sendero donde crece la vida, rayos de sol y piedras dialogan con la flor. Corretea al insecto y el lagarto se anida. Todos elevan gracias para el gran sembrador.
sembrador. Para el gran sembrador. Ahí volvimos de esa pausa musical. Estamos con Mauro Lamas en Sonido del Desierto. Estoy con Tania Muñoz, que me acompaña, como siempre. Como siempre, aquí, una vez más reunidos. Mauro, nos comentabas tú que en algún minuto de tu vida viviste en Francia y nosotros también, husmeando entre tu dossier, llegamos al tema de las giras. Has estado en el extranjero, has viajado por Europa, has viajado por Asia. Cuéntanos qué ha significado, qué ha implicado para ti el poder experienciar, el ir a un territorio completamente distinto, insertarte en culturas distintas y la conexión con la música, que es lo que nos tiene reunidos hoy día acá. ¿Cómo puedes contarnos, qué puedes contarnos acerca de eso? Ya. Bueno, yo creo que podría resumir con esta imagen que les voy a describir, como sacar la cabeza del agua, ¿no es cierto? Uno siempre vive sumergido en su país, en el cotidiano, en las cosas, y también normaliza muchas cosas que creen que así es la vida. Entonces te das cuenta cuando tú empiezas a ir a otros lugares, a conocer a otras personas, otras formas, y lo más importante, otras perspectivas sobre las mismas cosas que uno a diario, ¿no es cierto?, con las cosas que comparte, te das cuenta que no es la cultura. Hoy día se habla continuamente de la palabra y la cultura, hasta ese grabado que siempre escucho, la capital de la cultura. Encuentro una estupidez gigante, porque la cultura como tal no existe, existen las culturas. Exacto. O sea, nosotros hablamos de diversidad, un montón de cosas, pero en ese sentido las culturas también existen, en todas sus dimensiones y con un infinito desarrollo que uno ni siquiera es capaz de imaginar. Le faltarían vidas para poder conocer todo. Es por eso que eso también te hace tener una visión, un actuar más humilde ante... Y obviamente también ese sentido de humildad, tampoco estoy hablando de ser rastrero, no, sino ese sentido de respetar y te permite decir, no lo sé. Puedo conocerlo y das el paso y actúas, conoces y te haces conexiones con esas personas. A propósito, siempre que hemos tenido, porque a veces, bueno, puedes salir solo o vas con un grupo, etc. Buscamos la manera de... Porque a veces hay recursos para que te quedes en hoteles, en lugares que eso no está paradisíaco. Pero invitamos a que nos puedan gestionar, quedarnos con gente de allá, con artistas allá. Y ese mismo dinero se quedan las personas, ahí verán, no lo sé. Ahí nos arreglamos, como se dice. Y comer con ellos, despertar con ellos, salir con ellos, es totalmente distinto a que esté ahí haciendo la vida del turista. Y ahí uno aprende bastante. Y te das cuenta que... No tampoco estoy mirando menos lo que hacemos acá, no. Que hay mucho por aprender. Y lo que nosotros creemos del mundo, o prejuiciamos a ciertas partes. Tú dijiste, por ejemplo, Asia, ¿no es cierto? Claro. Por ejemplo, China. Estuvimos en China el año... antes del COVID, bien anecdótico eso, y wow. Claro, la imaginario que se genera respecto a los chinos, los chinos son cosas que no tienen nada, pero nada que ver con lo que uno imagina. Claro, acá tenemos los bailes chinos, por ejemplo.
¿Viste algo de eso allá? No, si tú vas a la Tirana en Iquique, las capas, los trajes tienen hasta dragones. Y tiene que ver con los chinos acá de una cuestión que es de Andacoy. Claro. La gente morena. No, nada de eso, ¿no? La gente allá trabaja y tiene una vida totalmente vertiginosa, eso sí. Pero no tiene nada que ver con ese oriental triste, plomizo, que anda en fila india caminando por la vida. No tiene nada que ver. No estoy haciendo publicidad china, como sea, pero no sale. Pero saliendo del estereotipo por que supuesto. todo el mundo quizás aprendió igual. Claro, nosotros tratamos acá, no, hablamos de, por ejemplo, de esos países. Y nosotros como república tenemos con suerte, ¿cuántos años? 200. Estamos hablando de un país de 5.000 años. Claro. Entonces, culturas que, o sea, tú miras acá hacia el horizonte, ves la cordillera y sabes que ahí se acaba Chile. En cambio, tú miras a nuestros lugares, en cualquier otro lugar incluso, porque Chile es muy angosto y sabes que detrás de ese límite visual quedan miles de cosas por descubrir. Entonces eso yo creo que el ir y salir y afortunadamente haciendo lo que uno le apasiona, te enseña. Y no lo hablo del cliché, no lo hablo del aprender y llevarlo a tu día también. Empezar a incorporar cosas, porque en lo que tú dices, igual hace un rato te tomo la palabra, y hablabas del ser ignorante y tener la humildad de reconocerlo. Nosotros prejuiciamos como sociedad por desconocimiento, básicamente, o sea, es como una relación demasiado asociada. Y el hecho de también viajar y explorar y hacer ese ejercicio que lo encuentro demasiado nutritivo, el de ir y estar y compartir con las personas en su entorno y no ser como un adyacente de la situación, es la mejor manera de integrar aprendizaje, o sea, todo. Ahí es realmente donde uno palpa la cultura, donde se puede, las culturas, bien, excelentemente mencionado, porque es así, o sea, incluso aquí nosotros tenemos tres culturas diferentes. Exacto. Y eso es un baluarte, o sea, hay que reconocerlo así. Exactamente, tú lo acabas de decir. Y es hermoso también como permitírselo, ¿no? De verdad es una disminución a la soberbia y un punto más a la humildad el decir, ¿sabes qué? Si quiero conocer esto así, no me importa que me miren como... no sé, el pobrecito, o no sé, o no sabe, o no, es ignorante en algo. Yo también he tenido la oportunidad de conocer, Daniel también, la oportunidad de conocer personas de muchas partes, y creo que todos vamos de cabeza a querer aprender cuanto más podamos en el lapso de tiempo que tenemos con esas personas. Absorber, pura absorción. Y compartir también. También, sí. Siempre termino haciendo empanadas en esos lugares. Hermoso. Filete. Y con ingredientes que hacen no hay, bueno, ahí tienes que improvisar. Oye, ¿y en Europa, además de Francia, en qué otros países estuviste? Bueno, Alemania, el 2006 fui al Festival Internacional porque, bueno, justamente en Dresden cumplía 800 años, un poquito. Dresden es la capital de Sajonia. Reinos, que antiguamente Alemania eran puros reinos. Recién en 1879, cuando Arturo Prat saltaba el abordaje, se estaba conformando Alemania. Pero como reino era muy antiguo. Entonces, en ese lugar es un lugar muy activo, muy dinámico en cuanto a las culturas. Al arte, perdón, quiero decir. Al arte, quiero ser más específico. Y ese año, el año 2006, se hizo el Festival Internacional de la Música y quisieron por primera vez abrir así a distintas partes. Y yo mandé... Afortunadamente tenía un ex alumno que era de Dresden y él me alertó, Mauro, participa, y yo mandé mi música. Y el requisito era muy especial. Tenías que mandar música de tu tierra. Ahí podríamos participar sin ningún problema. Pero además tenía que mandar la versión orquestal. ¡Wow! Entonces, claro, ¿para qué? Para después tú explicarla y que la gente de allá pudiese conocer como en el lenguaje más o menos universal cómo funciona acá. Tenías que montar de manera didáctica tu trabajo. Y así de distintas partes, porque se dieron por segmentos, Latinoamérica, Norteamérica, Centroamérica, África. Y tú bien compartías con esos músicos. Inglés ordinario, pero la música es un lenguaje, dicen algunos que es lenguaje, otros dicen que... Pero al menos en ese momento fue un lenguaje. Así que, bueno, eso fue en Europa, pero también en otros momentos, no sé, podría mencionar, pero que se me viene a la cabeza... bueno, con grupos que eran de Iquique también,
mientras estudiaba también estuve moviéndome allá. En la universidad también tuve algunos viajes a Europa, participamos en el coro de cámara. Y bueno, con proyectos de acá también, dentro de lo que es la zona de Bélgica, España. Eso me acuerdo. Oye, vamos a volver acá a la región de Atacama, específicamente a la ciudad de Copiapó, y vamos a hablar de la historia de Pimiento. Dale. ¿Qué es Pimiento? Pimiento Estudios. Sí. Tiene muchos nombres, ¿no? No, Pimiento, pero Ya. lo mencionan de distintas maneras. Cuéntame un poco cómo empezó este estudio donde han pasado varios músicos, varias músicas de acá de la región, po. Cuéntanos un poquito cómo nació este proyecto Pimiento Estudio. Bueno, recapitulamos un poquito al principio lo que hablaba, que partí con esta especie de espacio para grabar mi música. Y de ahí empezamos me involucraban algunos músicos por mi apellido. Hoy si el Lamas te podría grabar. Y yo, efectivamente, yo era profesor, era mi oficio, y relacionado más como músico también. Pero no era una persona que sabía manejar el equipamiento ni nada, sino lo manejaba para mí. Pero sabía hacer rec. Entonces, ahí empezamos a trabajar mi música, y empecé a tener algunos resultados y obviamente aprendiendo, y empecé luego a grabar a estos músicos que se datearon con que yo hacía esta cosa, no decir este trabajo porque no era mi trabajo, pero y empezaron a funcionar, obviamente con errores, porrazos, y eso llevó a que ya el año 2000 aproximadamente yo hubiese grabado a algunos grupos de acá, algunos artistas acá. ¿Cómo cuáles? Está hablando de esos tiempos, ya han sido Los Voces del Checo, un grupo que fueron los primeros que creo que haber grabado. Grupo, de hecho, a partir de esa grabación terminé tocando con ellos. Es un nombre muy fácil, me dicen, muy fácil. Yo me enamoro rápidamente de la música y para allá. Una cosa lleva a la otra. Sí, así que arriba del escenario. Me entregué rápidamente bien tocando con ellos y aprendí mucho también de la música acá. Me impregnó, como te dije, yo venía llegando en esos tiempos. Y le saqué 3 discos a los chicos durante estos años, por decir. También, bueno, más que nada eran singles, grababa festivales, cosas que me invitaban y conciertos. Hasta que ya el año 2006, esto lo tenía en una casa que arrendaba ya en Rinconada, en Los Parrones, San Fernando, que está por Plaza Morales. Perfecto. Y el año 2006 me compré mi casita. Nuestra casita, y cuando uno compra en verde puedes más o menos ir dateándose cuál es la que tiene más terreno, ¿no es cierto? Y buscando sacrifiqué mi subsidido para tener... Y que tuviera pimiento. Claro, sí, ese es el remate, del Pimiento. Y esa tenía ese espacio, ofrecí cierta resistencia porque costaba un poquito más, pero tenía que buscar ese espacio. Renuncié a la piscina, que algún día soñé tener, para poner el cuchitril ahí. Wow. Y ya, y salió y compraba una casita. Pero evidentemente nunca nació Pimiento al tiro porque había que pagar primero la casa, ordenar, etcétera. Pero ya como a finales del 2008 empecé a ordenar mis máquinas y empecé a hacer algunas grabaciones en unos cuartitos que tenía ahí. Comillas, siempre lo pensé de paso. Hasta que ya el 2010, en ese momento con un socio que teníamos, armamos, ya empezamos a construir mi terreno, empezamos a construir. Y ahí nace el primer Pimiento. O sea, ni siquiera se llama Pimiento, no tenía nombre. No tenía nombre. Pero ahí llegó, por ejemplo, hicimos nuestro primer disco con Marisabel Torres. Ya. Un disco que yo creo que a mí me marcó porque primera vez que me di cuenta que, de hecho, he sido muy poderoso eso del productor musical. Yo nunca fue mi intención llegar a eso porque se me autodenominó, pero tú eres el productor. Sí, yo lo veía como el director musical, como el arreglador, y como tenía que chutear el penal y atajarlo, el que era. Cosa que con el tiempo uno va entendiendo que tiene que ir soltando algunas cosas para que el producto vaya mejorando también, haciendo equipo, que es lo que hoy día tenemos ya en lo que es Pimiento. Y de ahí empecé a relacionarme con artistas y empezaron a llegar trabajitos hasta que ya el 2015 ya quise darle el carácter, y detrás de mi casa hay como tú dijiste, hay un pimiento gigante. Yo abría la puerta de casa y era como un fondo verde. Sin miedo a equivocarme, yo creo que era el pimiento más grande de Copiapó.
Buena. Hasta que lo podaron. Oh. Bueno, sentimiento encontrado porque tenía que barrerlo todo el otoño. Se caía todo ese verde, se caía a ¿Lo mi casa. podó la Muni? ¿Ah? ¿La Muni lo podó? Yo creo que sí, ya. Sí, olía a peligro ya, y que en algún momento se bajó alguna rama. Entonces yo creo que por razones de seguridad ahí. Pero sí, es un espectáculo ese pimiento todas las mañanas verlo. Y es por eso, Enorme. claro, es por eso que yo también mantuve ahora en ese momento los colores de madera dentro del estudio. Perfecto, ya. Como esa... Su estética. Claro, ese camino en torno a lo visual y a lo... Oye, ¿y cuántas personas componen Pimiento en este momento? Bueno, en rigor hay todo un mundo... Piensa que Pimiento no es una empresa de amplificación, de terreno en vivo. No una productora. Claro, o sea, en rigor podríamos ser una productora, pero no esa productora cliché. Pero productora musical, no de Claro, evento. exactamente. Perfecto. No hay un Perfecto. backliner ahí atrás, sino Claro. que es Tú lo has prestar dicho mal. servicios. Exactamente. Entonces, en este momento, Pimiento, trabajo yo con Jan Rojas, que es el ingeniero oficial de ahí. Mm. Yo trabajo de productor musical. En la parte visual está Benjamín Torres, que es un audiovisualista argentino. Y obviamente hay todo un equipo detrás, Luna Negra, nombre artístico, más artista que los artistas. ¿Cabrón? Sí, sí. Luna Negra, digamos. El Ivo, el talentoso. Sí. También, bueno, está la parte también jurídica, legal, que Tania, es mi pareja ahora, en la que ella ve toda la parte proyecto, contrato, que es muy aburrido. Pero a ella le encanta ese tipo de cosas, así Bacán. que trabajamos. Qué complemento. Sí, por supuesto. Súper necesario. Claro. Y también hablamos, y lo voy a decir con esta palabra, no sé si existe un equipo flotante. Bien. Sí. Que va y viene, va y viene. Colaboradores. Aparecen, desaparecen. Y ahí tengo un pergamino en todos los personajes que podría hablar, desde los sesionistas, músicos, que hay un equipo de confianza con el que trabajo yo siempre, sobre el cual también existe otro mundo flotante de músicos. Perfecto. Mira. Creadores, libretistas, estamos trabajando mucho ahora los audiocuentos, los audiolibros. Estamos Bacán. trabajando eso. Entonces, actores. Entonces se amplía de una manera muy entretenida y eso nos lleva a hacer más asados y cosas de ese tipo, porque... Convivencia. Sí, tenemos mucha convivencia en torno a eso, pero también tenemos mucho trabajo. Así que- Qué abundantes, me gusta. Como ese pimiento ha crecido Sí, muy el entretenido. estudio y saca sus ramas. Genial. Ahora vamos a otra pausa musical y luego de esta pausa musical vamos con una cápsula hecha por nuestro colega periodista David Ortiz. Así que volvemos con Sonidos del Desierto después de esta pausa musical y periodística. Flor, mujer, ven aquí, bésame, amor, mira lo hermoso de tu suelo, donde germinó tu voz. Tus hojas me hacen la ternura, me dan esa locura, me tintan de pasión. Déjame regarte con mi luz, que brote bajo el tul, la flor de nuestro amor. Déjame crecer en ti.
El cineasta chileno Raúl Ruiz dejó un legado de decenas de películas que deambulan por temáticas que van desde el absurdo hasta la política más contingente. Desde su particular punto de vista, retrata diferentes épocas, personas y sobre todo se acerca a tratar de entregar una respuesta a la identidad chilena. Una de esas películas hoy se constituye como uno de los registros audiovisuales más interesantes que existen sobre el Copiapó de los álgidos años 70, la película ¿Qué hacer? Este film habla de un agente de la CIA que viaja hasta la capital de la entonces provincia de Atacama para las elecciones que llevaron a la instalación del gobierno de la Unidad Popular. Este personaje del agente norteamericano es contrastado con el de un político chileno retornado, que se viene a hacer lazos y a conocer el estado del ambiente sociopolítico de Chile. Todo con una especial sonoridad al más puro estilo del medio oeste norteamericano, fugando totalmente de lo que podríamos habernos imaginado como banda sonora de ese episodio histórico. No hay música folclórica ni música chilena. Ambos personajes viajan hasta Copiapó para conocer la relación entre mineros y el mundo allendista desde ópticas totalmente opuestas. The picture frame spins round and round and round my face. I've lost the place I used to go. La música de la película, que cruza por secuencias que bien constituyen una road movie de los años 60, fue compuesta por el músico norteamericano Country McDonald, quien se hizo conocido en Estados Unidos liderando la banda de rock psicodélico Country Joe and the Fish. Él incluso viajó a Chile para componer esta música y estuvo en Copiapó. Si quieres conocer más sobre esta historia, te invitamos a visitar nuestro sitio web revistatierraculta.cl y conocer la nota donde te contamos más sobre esta película, que esconde muchas historias y es una muestra de la realidad histórica que se vivió por esos años en la región de Atacama. Ahí pasaba nuestro colega, el periodista David Ortiz, con esta cápsula. ¿Qué te pareció, Tania? Muy interesante. Y bueno, les recuerdo, si es que les gustó o quieren volver a escuchar este contenido, nos pueden visitar en nuestra web www.revistatierraculta.cl o en Spotify nos pueden encontrar como podcast Tierra Culta Atacama y podrán volver a escucharlo. Ya llegamos al final de este episodio de Sonidos del Desierto desde la ciudad de Caldera, región de Atacama. Mi nombre es Daniel Campos y me acompaña mi compañera Tania Muñoz. Antes de despedirnos, quisiéramos dejarte el micrófono abierto, Mauro, para que nos puedas expresar todas aquellas cosas que no hayamos podido tocar en esta entrevista. Tienes el espacio, tienes el micrófono, mencionarnos tus redes sociales o página web, cómo contactamos a Pimiento Estudios, dónde podemos encontrar más trabajos tuyos, etcétera. Lo que tú sientas necesario comunicar en este momento. Bueno, nuestro Pimiento Estudios uno lo puede encontrar también en nuestro canal de YouTube. Estamos ya levantando contenidos con sello, cosa que fue un camino largo con Jorge Díaz, que también es parte del equipo, nuestro periodista y nuestro social manager. Nos ayudó a hacer esa gestión y ya estamos entrando en todas las plataformas a nivel. Ustedes saben que con este tipo de contratos puede llegar a cualquier parte del mundo. Sí. Y tener la venia de ser sello, eso también es bien complejo y ya lo logramos. Por lo cual, la buena noticia es que ahora todos los contenidos que podemos generar con Pimiento ya pueden salir con toda tranquilidad en cualquier parte y en cualquier plataforma desde Atacama para el mundo. Perfecto. Entonces, YouTube, Spotify, Tinder. No puede ser otro. Deezer. Ya, pues bacán. Entonces, Bien, Pimiento Estudios, desde la ciudad de Copiapó, en la región de Atacama. Muchas gracias, Mauro, por tu tiempo, por la buena onda y por acompañarnos en Sonido del Desierto. Gracias a ustedes por la invitación. Les agradezco que generen este espacio. Siempre son necesarios para hablar un poquitito más allá de lo que se creen que son las cosas. Y detrás de Pimiento, tal vez es el momento de decirlo, hay mucho trabajo. A veces me preguntan, ¿cuánto cuestan esas cosas? No cuestan dinero, cuestan vidas, horas de trabajo. Así que viva el trabajo.
Así con esas bellas palabras nos despedimos. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias, Mauro. Muchas gracias, Daniel. Excelente capítulo. Nos vemos, nos escuchamos en realidad en el próximo. Sonidos del desierto. Las melodías del norte de Chile hacen eco en el arte. Conocemos las reflexiones detrás de creadores y creadoras que habitan los distintos territorios de un desierto que está lleno de vida y de música. Este programa es financiado con aportes del Fondo de la Música 2021 entregados por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.